como marco lo que es actualmente la muestra Uruguay en guaraní, de la cual ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, que se aloja en el Museo Etnológico de Hamburgo. La Asociación de Amigos del Museo me invitó a tener una charla para sus miembros, vinculada de alguna manera a lo indígena en Uruguay. El eje inicialmente estaba pensado para que fuera una presentación en torno a San Francisco de Borja del Xi, pero a mí me pareció interesante, dado el carácter de la presentación y el público que se esperaba que asistiera, hacer un paneo un poco más general de lo que era o lo que podría considerarse que histórica y arqueológicamente son las pruebas de presencia indígena en nuestro país. A ver, un poco los detalles de eso. Hicimos en base a material que muy gentilmente nos proporcionó el Museo de Arte Precolombino e Indígena, y también tomando documentos elaborados por arqueólogos e historiadores uruguayos que han trabajado concretamente en la temática indígena. Elaboré un documento, una presentación que abarcara un poco los orígenes de Uruguay, la banda oriental, los territorios, hoy Argentina, hoy Brasil, Paraguay, Uruguay, como habíamos hablado ya en ocasión de la inauguración de la muestra, esos territorios que en realidad eran territorios muy homogéneos en cuanto a población y ciertamente también en parte en su geografía, y con un enfoque histórico, pero no demasiado histórico, sino que tratando de traer la situación hacia el centro de nuestra presentación, que era lo indígena, hacer una descripción de los dos tipos indígenas más, los que están probados que existieron en nuestro país, la etnia o macroetnia charrúa y la etnia guaraní. Sobre esa descripción, por supuesto, hice alusión a los hechos históricos trágicos que marcaron en uno y otro caso la desaparición física como etnias de los charrúas y de los guaraníes, y traje algunos elementos que persisten hasta hoy en nuestras tradiciones y en nuestros hábitos vinculados a esa tradición indígena que nos viene hasta el presente. Y así fue como introdujimos, temas vinculados a la tradición de beber mate, el personaje del gaucho. Quería también hacer una personificación o hacer una tipificación del personaje del gaucho, cuál era la raigambre histórica y cultural del gaucho en nuestro país, y aportar algunos elementos informativos sobre la toponimia, los nombres que perviven todavía en nuestro país de accidentes geográficos, ríos, lugares vinculados a la presencia, en este caso guaraní. A ver, algunos ejemplos que te recuerdes. Tenemos el Cerro Batoví, tenemos los arroyos, el departamento de Tacuarembó, Paysandú, nombres de plantas, Butiá, el Chajá, se me vienen ahora esos a la mente más los arroyos Yapeyú, nombres indígenas en realidad, y que marcan toda una zona además del país donde se registran con mayor frecuencia, que es del Río Negro para arriba, hacia el norte. Mencionabas hace poquito la desaparición de las dos etnias. ¿En qué marco? A ver si nos haces un poco recuerdo. El caso charrúa es referencia al trágico episodio de Salsipuedes, ¿no? La emboscada y la matanza de Salsipuedes. Y en el caso de los guaraníes, y como bien lo indica también la información del MAPI que acompaña la muestra de Uruguay en guaraní, la etnia guaraní fue básicamente en el pueblo de San Francisco de Borja del Xi, fue el último lugar de presencia física como grupo indígena guaraní en nuestro país. Después quedaron desintegrados, y como también se indica en la información histórica
histórica y arqueológica, es esa gente, digamos, es los que sobrevivieron o los que quedaron de esa desaparición, o los que se mezclaron con la población y ya no quedaron viviendo como grupos indígenas, sino que quedaron de alguna manera vinculados y muchas veces lamentablemente pasaron a formar parte de zonas de los elementos más las capas más carenciadas de la población rural. Y justamente bueno, en la presentación pongo allí, y tú lo ves también en lo que te envié, dos personas, dos señoras que vivían una en Salto, que eran de la etnia guaraní, y que bueno, obviamente cuando tú las ves en las fotos como las ves, ya no tienen vestigios prácticamente más de lo físico, han abandonado su modalidad indígena. A eso es que me refiero, o sea, no es que por eso decimos Uruguay no tiene sangre indígena. Bueno, en realidad Uruguay no tiene presencia indígena como grupo, pero sí tiene huellas y tiene herencias genéticas indígenas que existen y que persisten hasta el día de hoy. ¿Lugares arqueológicos donde se esté trabajando? ¿Hay alguna cosa? El caso más interesante es no directamente vinculado a las dos etnias indígenas, sino a la presencia indígena de más de 10.000 años atrás. O sea, población autóctona en el territorio de Uruguay de hace más de 10.000 años atrás. Esas son el sitio arqueológico de Chamangá, en el departamento de Flores. Es un proyecto que con apoyo de la UNESCO ha logrado justamente traer pruebas de pinturas y arte rupestre en nuestro país, en nuestro territorio, que justamente se retrotrae a 10.000 años atrás. Entonces, eso cuando decimos, bueno, la banda oriental del territorio uruguayo estaba desierto, no tenía nada, no, había una presencia humana y, como digo, importante. Elizabeth, ¿hay alguna herencia genética todavía que persista? Bueno, los estudios antropológicos justamente han permitido determinar que sí, que así es. O sea, quien va por el interior profundo o por nuestros campos, sobre todo al norte del Río Negro, va a ver que hay rasgos físicos que no obedecen, son rasgos mestizos, claro está, pero no obedecen a lo que sería un indio puro o un criollo puro, y mucho menos tampoco a la presencia negra en esa zona, entonces de población negra, quiero decir. Entonces, evidentemente hay un mestizaje que ha recogido, por supuesto, ¿no? Rasgos genéticos de estas etnias, tanto en la charrúa como en la guaraní. Interesante es también, que lo mencionaba en la presentación, la población charrúa originariamente se situó en la zona de la costa de Uruguay, o sea, estaban en Colonia del Sacramento, tenían mucha vinculación con los portugueses en la época de Colonia del Sacramento, y Montevideo y un poco en Rocha. Los guaraníes, por el contrario, se ubicaban más hacia el norte del país. ¿Por qué? Porque en realidad provenían de movimientos migratorios de las zonas de el hoy Paraguay, el sur de Brasil y una parte de Argentina. Entonces, según también se sabe, los charrúas y los guaraníes terminaban siendo enemigos. En la época de la independencia también se dio el fenómeno inverso, terminaban ambas etnias luchando, digamos, contra el colonizador. Hay muchas cosas interesantes en esta historia de los antepasados indígenas y la presencia indígena, que son bien apasionantes, y que me gustó mucho poder transmitir también algo de estos temas al público local alemán. Muchas gracias y hasta la próxima actividad entonces. Bueno, Roberto, muchísimas gracias y hasta pronto.